El tema es ahora lo que se llaman los ciclos termodinámicos, que de hecho es la parte fundamental del, del, del tema de calor y temperatura. ¿Y por qué la parte fundamental? Pues porque es la que cuando se logró entender la termodinámica, o sea, cuando se establecieron las bases de la termodinámica, pues siempre dicen, bueno, ¿y de qué nos va a servir la termodinámica? Bueno, pues primero, ¿qué es la termodinámica? Pues como su nombre lo dice, es cuando eh, la energía térmica, pues está en movimiento, ¿no? Es decir, o cuando el calor se transforma en trabajo. Dijimos que el calor es básicamente el mecanismo mediante el cual hay la transferencia de energía, energía térmica a energía mecánica, o al revés, ¿sí? Y entonces, pues, si ya se saben, por ejemplo, las leyes de la termodinámica, que básicamente son la ley cero, la primera ley y la segunda, que cuando hagamos ejercicios, voy a, voy a ver con más detalle todo esto que estoy comentando, sobre todo esto de la primera ley. Bueno, de la ley cero, pues simplemente la ley cero es algo muy sencilla. Me dice que la energía térmica siempre se va a transferir en forma de calor de los cuerpos calientes a los fríos, o de los sistemas de mayor temperatura a los sistemas de menor temperatura, y nunca al revés. Esa es la ley cero, ¿no? Y entonces, pues sí, eso nos queda muy claro, ¿no? Que cuando nosotros, ahorita que está haciendo frío y salimos al exterior, pues nos debemos colocar una chamarra, ¿no? O algo que nos aísle del frío, ¿no? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nuestro cuerpo está a 36 grados, 36.5 grados centígrados, y el ambiente está, por ejemplo, ahorita que anda como en los 10 grados, pues obviamente, como nuestro cuerpo está a mayor temperatura que el medio ambiente, pues ¿qué va a suceder? Pues que nuestro cuerpo le va a empezar a perder energía térmica. Es decir, que nuestro cuerpo va a empezar a enfriarse. Y sabemos que si nuestro cuerpo se enfría bruscamente, pues hay consecuencias serias en nuestro cuerpo, ¿no? Que lo primero que son las gripas, o si es una pérdida muy excesiva de energía térmica de nuestro cuerpo, pues vienen las neumonías y bueno, y vienen consecuencias, la muerte, ¿no? Bueno, y más ahorita con estos problemas del coronavirus, pues hay que también tratar de mantenernos aislados, ¿no? Es decir, bien cubiertos, ¿no? Pero bueno, pues, pero eso es muy relativo en los seres humanos, ¿no? Ahorita hay gente que sale uno a la calle y anda como si estuviera en verano, ¿no? Gente que inclusive dice que le gusta mucho el frío, ¿no? Más que el calor. Y eso, bueno, pues porque la fisiología del cuerpo humano, pues es diferente de persona a persona, ¿no? En mi caso de particular, bueno, pues yo sí siempre ando, hasta en verano ando con chamarra, ¿no? Bueno, eso es lo que dice la ley cero, que siempre la energía térmica siempre se va a transmitir de lo caliente a lo frío, y nunca al revés. La primera ley, de hecho, es, es la más interesante. Me dice que la primera ley, que como existe pues es la que me va a permitir decir, bueno, si yo tengo energía térmica y sé que existe el principio de conservación de la energía, ¿en qué puedo utilizar esta energía térmica?
Bueno, pues la primera ley me va a decir que que la energía térmica solamente, bueno, se puede transformar en trabajo mecánico y además para que, eh, para que se haga esa transformación, pues la consecuencia es de que el sistema se tiene que calentar. Es decir, y cuando el sistema se calienta, se dice que está absorbiendo o parte de esa energía térmica que entra, pues se va a quedar en la máquina al interior de ella. Y entonces lo que me dice la primera ley, que la energía térmica, cuando se transforma a trabajo, entonces parte de esa energía térmica se queda dentro de la máquina. Y a esa energía se le llama la energía interna. De ahí que la ecuación de la primera ley me dice, pues la energía térmica va a ser igual al trabajo más la energía interna. Y esa es la famosa primera ley de la termodinámica, ¿sí? Que, y entonces, pues ejemplos hay un montón, ¿no? Por ejemplo, la máquina térmica más conocida, pues es nuestro automóvil o los automóviles, las máquinas de combustión interna. Sabemos que si nosotros compramos un automóvil, pues no basta con tener el dinero para comprarlo, sino que también pues debemos tener dinero para echarle gasolina. Y entonces decimos, ¿y qué es lo que hace un automóvil? Un automóvil de combustión interna. Pues los procesos son muy complejos, ¿no? Pero a final de cuentas, así de manera muy, descritos de manera muy sencilla, pues lo que hace un motor de un automóvil, pues quema gasolina, ¿no? O quema diésel, o quema otro combustible, ¿no? Entonces decimos, pues cuando yo le echo gasolina a mi auto, la gasolina explota. Es decir, la hago que explote la gasolina. Obviamente en contenedores muy seguros, ¿no? Y cuando la gasolina explota, pues se va a desprender un montón de calor o un montón de energía térmica, ¿no? Y entonces esa energía térmica, al final de cuentas, ¿en qué va a ser transformada? Pues va a ser transformada en energía mecánica, porque se va a generar una fuerza y esa fuerza va a hacer que el auto recorra una distancia, es decir, el auto va a trabajar. Y entonces decimos, pues entonces la energía que tiene la gasolina se utiliza para que el auto trabaje. Pero si ustedes tocan el motor de un auto, van a ver que está muy caliente. ¿Y por qué el motor de ese auto está muy caliente? Pues porque mucha de esa energía que se desprendió de la gasolina, de la combustión de la gasolina, se quedó en la máquina. Mucha, ¿eh? Por ejemplo, alrededor del 70 al 60%, ¿no? O inclusive hay máquinas menos eficientes que se calientan mucho. Y entonces, y solamente un 30%, más o menos alrededor de un 30% de la energía que se desprendió de la combustión de la gasolina, solamente fue lo que se utilizó para mover al auto, es decir, para que el auto hiciera trabajo mecánico. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que las máquinas de combustión interna no son muy eficientes. ¿Por qué? Porque mucha de esa energía que se extrae de la gasolina se queda en la máquina. Y entonces ahí pues viene la ingeniería, ¿no? Decir, bueno, como mucho calor se queda en la máquina, pues los autos deben tener sistema de enfriamiento. ¿Para qué? Para que los metales que constituyen al motor, pues no se derritan, ¿no? No se fundan. ¿Por qué? Porque las temperaturas pueden ser tan altas que se puede alcanzar el punto de fusión del hierro o del acero, y entonces pues la máquina se va a pegar, o lo que llaman los mecánicos, se va a desvielar. Y entonces por eso que los autos deben tener un buen sistema de enfriamiento, que el calor que no se transformó en trabajo, pues se debe ir a la atmósfera. Y entonces, pues ese calor o esa energía térmica que se lanza a la atmósfera, pues es la que ahora viene la teoría de que todo ese calor de los millones de autos que hay en el mundo, como todos emiten calor hacia la atmósfera, pues la atmósfera se va a calentar, ¿no?
Bueno, y aparte hay que agregar otros procesos industriales que también a través de sistemas de enfriamiento, por ejemplo, en las industrias de acero, pues se utiliza mucha agua para enfriar los metales, ¿no? ¿Y dónde se va todo ese calor? Pues también a través del sistema de enfriamiento. Y mucho de ese calor que no se utiliza, pues se va a la atmósfera, ¿no? De ahí que, pues, ahorita estamos en serios problemas, ¿verdad? Que la atmósfera se está calentando y aparte la atmósfera se le está emitiendo mucho CO2 y el CO2 pues hace que nuestro clima se cambie, ¿no? Y entonces pues ahí viene todos los problemas de cambio climático, ¿no? Bueno, pues este es un tema muy importante, dado que pues para poder eh, eh, que los seres humanos sigamos manteniendo pues los avances tecnológicos, pues uno de esos es los ciclos térmicos, ¿no? Vamos a ver que existen muchos ciclos térmicos. De hecho, por aquí van a ver que existe, bueno, de hecho, el ciclo original, el primer de los ciclos, fue el ciclo de Carnot. Después llegó un ciclo que se llama un ciclo Otto, que de hecho el ciclo Otto es el ciclo que utilizan los automóviles de combustión interna. Y existe el ciclo diésel. Y ustedes saben que pues el diésel, bueno, este ciclo Otto podría decir que es el ciclo de la gasolina, ¿no? De autos que utilizan gasolina. Y este es el ciclo diésel, que utilizan, eh, sobre todo este ciclo diésel, pues se dicen, bueno, cuáles son los autos que utilizan diésel? ¿O cuáles son los sistemas de transporte que utilizan diésel? Pues van a ver, sobre todo van a ser autos, camiones de carga, ¿no? O camiones muy pesados. ¿Y por qué utilizan diésel? Ah, pues porque el poder calorífico del diésel es más grande que el de la gasolina. ¿Y por qué el diésel? Ah, bueno, pues eso ya tendríamos que hablar un poquito de la química, ¿no? ¿Por qué cuando yo quemo diésel obtengo más energía que cuando quemo gasolina, ¿no? Pero esto vino del ciclo de Carnot, y el ciclo de Carnot, pues fue el ciclo, es un ciclo ideal, y a partir de este ciclo se construyeron otros ciclos, que estos, insisto, el de Otto corresponde al de la gasolina y el diésel, pues cuando se quema diésel, ¿no? Bueno, pero existen otros ciclos que son menos conocidos. Por ejemplo, el ciclo Stirling, donde el ciclo Stirling, pues cada vez se obtiene más, más interés. ¿Por qué? Pues porque en el ciclo Stirling no necesita, bueno, funciona sin necesidad de utilizar diésel o gasolina, ¿no? Pero bueno, eso sin necesidad, pues es muy relativo, ¿no? También necesita que se genere aquí energía térmica, ¿no? Pero por ahí hay motores de Stirling que utilizan la energía solar. Y entonces a través de la energía solar yo puedo hacer que también se muevan, generar máquinas, ¿no? Y entonces como este es un ciclo poco conocido, pues esta es mi propuesta, ¿no? Que entendamos qué es un ciclo Stirling, ¿sí? Bueno, primero para entender qué es un ciclo termodinámico, pues simplemente como su nombre dice, bueno, ¿qué es un ciclo? Pues un ciclo, pues es un fenómeno o es un evento o un ciclo o ciclos. Un ciclo es cuando está constituido de varias etapas, ¿no? Que permiten que se cumpla, es como un círculo, ¿no? Que yo empiezo en un lugar, doy una vuelta y llego al mismo lugar, ¿no? O sea, un ciclo muy conocido, pues ustedes es el círculo. Cuando uno se pone a correr en una cancha, por ejemplo, bueno, no sé si llegaron a tener educación física ahí en la prepa y los pusieron a correr ahí en las canchas, pues cada vez que uno daba una vuelta, pues ya pues se cumplió un ciclo, ¿no?
Igual aquí, si yo quiero, al final de cuentas, en los ciclos, ¿qué es lo que quiero? Pues lo que quiero es que la energía térmica se transforme en trabajo. Y entonces para poder generar la energía térmica se transforme en trabajo, pues va a ser por etapas, ¿no? ¿Y cuáles son las etapas? Ah, bueno, nosotros ya vimos acá en teoría cinética, cuando vimos aquí en este documento, que existen lo que se llaman las leyes de los gases, que vimos por ejemplo, la ley bueno, las leyes de los gases ideales, ¿no? Y vimos que una de las leyes importantes es la ley de Boyle, y ese se llama un proceso isotérmico, ¿no? Luego vimos la ley de Boyle, perdón, es la que se llama temperatura constante o, o isotérmico, ¿no? Entonces, ese es un proceso. Y entonces, o una etapa, si quieren verlo, proceso o etapa. Y aquí está la ecuación, ¿no? Después vimos la otra, que es la ley de Gay-Lussac, que es el proceso, a volumen constante, y se le llama isocórico, ¿no? Entonces, ese es otro proceso. Y el tercer proceso, que ese ya solamente lo mencioné porque no se puede comprobar con el APET que están trabajando, era la ley de Charles, que es un proceso isobárico. Isobárico es que la presión no cambia. Y entonces decimos, pues entonces, lo que hemos visto, que en la termodinámica existen, aquí hay tres procesos, lo repito: isotérmico, isocórico e isobárico. Y hay un cuarto que no se menciona, no lo menciona este, este documento, ¿no? Que es un proceso también muy importante, que es el proceso adiabático, ¿sí? Y son los cuatro procesos básicos. Entonces, lo repito: isotérmico. ¿Qué significa isotérmico? Que la temperatura no cambia. Isocórico, que el volumen no cambia. Isobárico, que perdón, la presión no cambia. Y un cuarto, que es el famoso proceso adiabático. ¿Y qué de característica tiene el proceso adiabático? Pues que en el proceso adiabático corresponde a un sistema aislado que impide que el calor cambie, ¿sí? O sea que el sistema, si yo tengo un gas y lo pongo en paredes adiabáticas, significa que todo el calor que hay adentro no cambia. Es decir, que se mantiene el calor, o el cambio, o la energía térmica se mantiene constante. Un proceso adiabático muy conocido por ustedes es el proceso que permite crear, o permite los famosos termos, los recipientes que, si yo le echo agua caliente o fría durante horas o inclusive días, yo puedo hacer que esa agua se mantenga caliente. Y entonces ese es un termo, lo que es un proceso adiabático. Y entonces ese proceso adiabático, bueno, no se explica aquí, ¿no? Pero bueno, pero ahora, como ya estamos en termodinámica, pues tengo que recurrir a él. Y entonces, ¿qué es un ciclo termodinámico? Pues un ciclo termodinámico, pues es un proceso térmico en el cual se quiere transformar la energía térmica a trabajo, y la transformación de energía térmica a trabajo se hace a través de varios procesos térmicos, ¿sí? Eso es
lo que es un ciclo termodinámico. Por ejemplo, aquí si abrimos el ciclo de Carnot, pues aquí vienen las etapas del ciclo de Carnot. Bueno, aquí vienen dos documentos, ¿no? ¿Cuáles son las etapas? Pues vamos a ver que el ciclo de Carnot es de 4 ciclos, o es de 4 etapas, si quieren verlo así, ¿no? Que viene hasta acá, ¿no? Y lo primero de cuando voy de A a B, eso se le llama, se le llama la etapa isotérmica. Luego voy de B a C, a esto se le llama la etapa adiabática. Y luego de C a D, pues eso se le llama también una etapa isotérmica. Y luego cuando voy de D a, pues de nuevo es una etapa adiabática. Y entonces ese es un ciclo, ese es un ciclo termodinámico. Y en particular el ciclo de Carnot, pues consta de 4 etapas, de 2 isotérmicas y 2 adiabáticas, ¿no? Y obviamente, y en cada una de esas etapas o proceso, se cumplen ciertas propiedades físicas, ¿no? Bueno, obviamente no lo voy a detallar aquí, porque si me empiezo a meter aquí paso por paso, pues bueno, se me acaba el tiempo, ¿no? Entonces, pero, y van a ver que todos los ciclos se caracterizan por eso, igual por el ciclo de la gasolina o el ciclo de Otto, ¿no? El ciclo de Otto, pues les dije, fue el ciclo que me permitió construir automóviles, ¿no? En el cual es muy parecido al ciclo Otto. Eh, y me dicen, bueno, pues aquí voy a una expansión, luego voy de manera diabática, luego de manera isotérmica. O sea, también es un proceso de 4 ciclos, ¿no? Bueno, aquí significa la expulsión. Y todo esto está relacionado con los motores, ¿no? Este es un famoso motor de combustión interna, donde ahora aquí es un ciclo de 4 etapas, donde dice, primero, ¿qué sucede en la etapa uno? Pues entra, bueno, primero este es un cilindro, ¿no? Donde aquí tengo dos válvulas, la válvula de admisión y la válvula de salida de los gases, ¿no? Entonces, en la primera etapa van a ver que se cierra la válvula de salida y se abre la de admisión. Es decir, aquí entra una mezcla, en la uno entra una mezcla de gasolina y aire. Y entonces esto se le llama la etapa de expansión. Después, eh, en la etapa 2 se cierran las dos válvulas y se comprime el gas. Y entonces, esto es de manera diabática, ¿sí? Y después aquí se genera la chispa. Van a ver que por aquí hay una bujía. Bueno, no sé si se ve, pero ahí se genera una chispa. Y entonces, cuando se genera la chispa, ¿qué va a suceder? Pues se va a generar una gran energía, ¿no? Y entonces, pues aquí viene primero la expansión, aquí se genera la chispa, después, bueno, aquí viene, perdón, primero se expanden, ¿no? En la 1, ¿no? Luego, ¿qué sucede en la 2? Se mantiene el volumen constante. Después viene la compresión. Aquí se genera la chispa y aquí es donde sale el trabajo, ¿no? Bueno, aquí es donde viene la salida, ¿no? Que sería la 4, ¿sí? Bueno, pues así es como se explica cómo funciona un motor de combustión interna, ¿no? ¿Sí? Y se expresa así. Y entonces, pues, para poder entender por qué se da esto, pues aquí se explica, ¿no? Bueno, aquí me ponen un motor, pues un motor no solamente tiene un cilindro, ¿no? Por ejemplo, aquí me ponen los clásicos motores de 4 cilindros, donde se fijan los 4 cilindros,
deben estar sincronizados. Mientras unos están en expansión y otros están en compresión, pues deben estar sincronizados. ¿Para qué? Pues para que siempre esta rueda se esté moviendo. Después esta rueda, pues vamos a ver que va a ir a un cigüeñal, y este movimiento a través del cigüeñal se va a meter a través de una transmisión, y luego esa transmisión de ahí salen las llantas. Es decir, que lo que hace un auto, que toda la energía que se genera aquí, pues pone a mover aquí un cigüeñal que no se ve, y al final de cuentas ese cigüeñal lo que va a hacer es mover las ruedas. Y entonces, y después las ruedas, bueno, pues son las que van a dar el movimiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues si uno empieza a ver, que empieza a hablar de, bueno, aquí me ponen la primera ley de la termodinámica, ¿no? Me dicen que el calor o se transforma en trabajo o se transforma en energía interna. Esta delta U es energía interna, ¿no? Y al final de cuentas lo que importa es cómo se calcula el trabajo, ¿no? El trabajo cuánto trabajo generó el auto. Y entonces, pues, de ahí que va a ser muy importante determinar los famosos rendimientos, ¿sí? O la eficiencia, donde el rendimiento, pues decimos, ¿cómo se calculan los rendimientos? Ah, pues simplemente dime cuánto trabajo sacaste y cuánto calor invertiste. Si, por ejemplo, yo eh, saqué, por ejemplo, 50, mi trabajo fue 50 joules, pero yo invertí 100, pues entonces mi eficiencia es del 50%. Y si se dan cuenta, pues así también a los seres humanos nos aplican ecuaciones de este tipo. A ustedes cuando entraron a la prepa, tuvieron que hacer un examen de 128 ejercicios. Y entonces para que ustedes estuvieran en la prepa 5, les tuvieron que calcular su eficiencia, porque dijeron, pues si la gente que contestó, si fueron 128, si ustedes contestaron 128, pues 128 entre 128 les da 1. Y entonces obtuvieron una calificación perfecta. Y ustedes saben que la gente que contestó, por ejemplo, más de 100, no sé, ahora no sé en la prepa cuántos pidan, pero sé que el otro año, por ejemplo, pidieron a partir de 110, de 110 a 115 en la prepa, ¿no? Si ustedes fueron de los que contestaron 110 a 115, pues les dan la prepa 5, ¿no? O la prepa 9. Pero si quieren la prepa 6, pues van a ver que la prepa 6 es el que pide mayor número de aciertos. Y entonces, pues también este tipo de eficiencias o de rendimientos se aplican en el sistema escolar. Obviamente en el sistema escolar no le vamos a llamar rendimiento, ¿no? Ni eficiencia, le vamos a llamar promedio. Y ustedes saben ahorita que ya están viendo qué carrera van a seguir, pues van a ver si, pues si yo quiero ir a la carrera a la facultad de ingeniería y quiero tal carrera, pues ustedes ya saben que si van a tal carrera, pues ya más o menos saben qué promedio les va a pedir, ¿no? Y aparte quieren la carrera y en ciudad universitaria, ¿no? Y entonces ahorita en las redes sociales, pues se viene la discusión. Por ejemplo, otra vez vi que una persona estaba preguntando, yo quiero estudiar tal carrera. Bueno, la carrera que pediera químico farmacobiólogo. Y la pregunta decía, pero sé que químico farmacobiólogo está en CU, en la Facultad de Química de CU, pero también está en la ENEP Acatlán. ¿Dónde me conviene entrar? Lo primero que le contestaron ahí una niña y un niño, dice, mira, pues yo te aconsejo que entres a la escuela que te quede más cerca, ¿sí? Porque es horrible que tú vivas, por ejemplo, en el sur y de pronto tengas que irte hasta Cuautitlán, es decir, tengas que ir de sur a norte y en ese proceso pierdas 2, 3 horas
Dice, eso es la muerte, ¿no? Y entonces ya después discuten, no, pues que en Acatlán el sistema de estudios es mejor, que ahí hay más prácticas y pues, para entrar a la industria, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues también aquí, ahí también aparece el problema del rendimiento, ¿no? Porque sé qué pasa si a mí me dan Cuautitlán y en el turno de la tarde, ¿no? No, pues va a ser la muerte salir, terminar a las 9, 10 de la noche, luego venirse desde el Estado de México hasta acá, hasta Xochimilco, hasta Tláhuac o hasta acá Villacuapa. No, pues va a ser 2, 3 horas, ¿no? Y aparte en la noche. Entonces digo, no, pues si yo estuviera en ese caso y si mi papá tiene la opción, pues que me rente un cuartito por allá y ya me evito las 2, 3 horas de regreso y aparte el problema de cruzar la Ciudad de México. Bueno, y una parte del Estado de México, ¿no? Bueno, pues todo esto está relacionado con el rendimiento, ¿no? Que me dice, ¿cuánto sacaste de lo que invertiste, ¿no? Y ese es el famoso rendimiento. ¿Y quién lo enunció? Pues es un enunciado de Kelvin Planck. Y de hecho esto se le conoce también como la segunda ley de Newton, la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Que siempre cuando inviertas calor, cuando es calor de ingreso, pues vas a sacar trabajo. Y si tú sacas mucho trabajo invirtiendo poco, pues tu eficiencia va a ser muy alta. Y entonces es el objetivo de las máquinas térmicas, que del calor que le invertamos, saquemos el máximo trabajo, ¿no? Y también así operamos los seres humanos, ¿no? Bueno, y esta es otra manera de calcular la eficiencia o el rendimiento, ¿no? Y aquí hay otra, ¿no? Bueno, tendríamos que leer con más detenimiento toda esta álgebra, ¿no? Bueno, pero ahorita apenas estamos dando la introducción, ¿no? Esto es para el ciclo Otto, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si les interesaría, por ejemplo, el ciclo diésel? Bueno, el ciclo diésel es un poquito diferente al Otto. Nada más, la diferencia es de que aquí, en la etapa final, aquí es donde se genera la combustión y entonces aquí se somete el, la mezcla de aire con diésel a presiones constantes. Eso significa que en los autos de diésel o los camiones no tienen bujías. Ahí ellos tienen lo que llaman el famoso compresor. Es decir, que el gas se comprime tanto que al comprimirlo tanto, explota el gas. Y entonces por eso que todos los camiones de carga, pues no tienen bujías, sino tienen sistemas compresivos, ¿no? Y lo demás se parece mucho, ¿no? Se parece al ciclo de gasolina o al ciclo Otto, ¿no? Y entonces, bueno, aquí también me lo explican, ¿no? Me ponen todas las ecuaciones que se cumplen en el ciclo diésel, ¿sale? Bueno, este ciclo también, pues es muy importante, ¿no? Pero dijo, bueno, pero esto hay mucha, en la actualidad, pues sabemos que estos, estos motores son muy contaminantes, ¿no? De ahí que dicen, bueno, ¿y qué pasa con el ciclo Stirling? Ah, bueno, el ciclo Stirling es un ciclo un poquito diferente. Y por ejemplo, pues ahorita está adquiriendo fuerza, pero no es tan fuerte, no se utiliza tanto como el Otto o el diésel. ¿Eh? ¿Y por qué? Ah, pues porque el ciclo Stirling, para que opere, no necesita ni gasolina y no necesita diésel. Y entonces ahí existe la teoría de que el Stirling podría ser la solución a muchos problemas de contaminación. Pero ustedes saben que ahorita, mientras esté la industria del petróleo,
pues va a ser muy difícil que otros motores los desplacen, ¿no? ¿Por qué? Porque cambiar todo el sistema industrial de, o cambiar todo el tipo de construcción de autos de gasolina, pues sería muy costoso. Y de ahí, bueno, que mientras exista petróleo, pues los ciclos del Otto y el diésel van a ser los que van a estar presentes, ¿no? Y entonces el Sterling, bueno, y aparte, algo muy interesante, ahorita en YouTube, pues hay muchas personas han diseñado su motor Sterling con botes, con sistema reciclable, ¿no? O sea, de bajo costo, ¿no? Bueno, de hecho ese era un proyecto que tenía de que ustedes, si estuviéramos de manera presencial, pues el objetivo era que ustedes construyeran su ciclo con latas y bueno, ahí que entraran a internet y buscaran el diseño más simple para construir un motor Sterling, ¿no? Pero bueno, me quedé sorprendido. Bueno, aquí lo que les explico, pues es toda la física del motor, del ciclo Stirling, ¿no? Que de nuevo el ciclo Stirling consta de 4 ciclos, de 2 ciclos, de un ciclo de AB, que es un ciclo isotérmico, del AB, y del CD, que es un ciclo isotérmico, y consta de 2 isobáricos. No, perdón, de 2 isocóricos. De BAC el volumen no cambia, y de DA igual el volumen no cambia. Entonces acuérdense que la diferencia del Sterling y de los otros era que los otros utilizaban isotérmicos, adiabáticos o isobáricos, ¿no? Aquí son isotérmicos e isocóricos. 2 ciclos a temperatura constante y 2 ciclos a volumen constante, ¿sí? ¿Y esos cómo funcionan? Pues si quieren ver cómo funcionan estos, por aquí bueno, por aquí si ustedes, por ejemplo, si entran a las imágenes de Google, pues van a ver que hay un montón de motores. Estos son motores Sterling. Motor Sterling. Y entonces, en Mercado Libre, en Amazon. Bueno, el objetivo es de que no quiero que compren, ¿eh? Simplemente les muestro que en la actualidad hay mucha demanda como tipo juguetes, ¿no? Tipo juguetes. Yo de hecho me acabo de comprar, no me acuerdo cuál me compré. No, me compré otro más sencillito. Eh, ¿cuál me compré? No, bueno, no lo veo, pero creo que bueno, es este, ¿no? Este fue el que me compré. Y aquí lo tengo, ¿no? Se los iba a poner ahorita que ustedes lo vieran. No sé si lo pueden ver. Bueno, tendría que ver, pero este es un motor Sterling, pero pues no se los puse, ya no les pude compartir cómo funciona, porque la banda elástica se me acaba de romper, ¿no? Pero este es un motor Sterling, ¿no? Y entonces pues es muy divertido, ¿no? Muy divertido de cómo yo sin necesidad de utilizar gasolina ni diésel puedo hacer que esto funcione, ¿no? Por ejemplo, este es muy interesante, que bueno, probablemente después me lo compre, donde por ejemplo, esto lo pongo en una taza caliente, con agua caliente, va a empezar a funcionar. Y bueno, si uno baja, pues va a ver que hay una gran cantidad de modelos de motor Sterling, ¿no? Por ejemplo, este está bien padre, que sería el de un motor de avión.
Bueno, ya, y vean los costos, ¿no? O sea, los costos, por ejemplo, que se ve impresionante, pues vale 35,000 pesos, ¿no? Pues ese ni pensarlo, ¿no? Y entonces uno empieza a ver, pues que hay un montón de modelos, ¿no? Por ejemplo, también se me hace muy interesante, pero vale 5,000 pesos, ¿no? No, no, no me lo compro, ¿no? Y ya hay de todos los precios, ¿no? Eh, y entonces, por ejemplo, uno que me impresionó es que ya se parece mucho a un motor de auto, ¿sí? Y bueno, pues, y me quedé sorprendido de la cantidad, bueno, esto de los baratitos, ¿no? Que si yo aquí le aplico calor, empieza a girar, ¿no? Por ejemplo, este ya es algo muy interesante, ¿no? Que es un motor Stirling de metal en línea, ¿no? Que ahí ya eh, tiene varias opciones, ¿no? Ah, bueno, que me interesó mucho fue pero vale 5,000 pesos, ¿no? Dice, bueno, pero si no quiero, si no quiero gastar 5,000, 32,000 pesos, pues yo mismo me lo diseño, ¿no? Y entonces aquí en particular en este video, que es uno de los mejores videos que me encontré, hay muchos, ¿eh? Pero aquí al menos les dan paso a paso, como a base de latas y ahí, aquí hay un disco de un CD, pues cómo puedo yo lograr Ahí el motor está funcionando. un La motor velocidad Stirling, ¿no? influye según el combustible o la fuente de calor que pongan en la parte inferior. Voy a meter papel para provocar humo. Una fuente de calor mayor. El papel se prendió. Miren lo que la ve de la chimenea. Bueno, pues esto fue uno de los mejores motores que vi diseñados, pero por ejemplo hay videos donde explican el funcionamiento, ¿no? Donde explican, por ejemplo, bueno, no, este es un científico gringo muy famoso, ¿no? Que ahorita no me interesa. Y entonces aquí les explican el El funcionamiento. motor Stirling casero es un dispositivo elaborado principalmente a base de materiales reciclables, el cual funciona por principios termodinámicos muy simples, con el fin de demostrar la transformación de energía térmica en trabajo mecánico y viceversa, a través de un ciclo termodinámico regenerativo, el cual se compone de movimientos de compresión y expansión cíclica. Bueno, lo corto porque, bueno, hoy ustedes si les interesa este tipo de cosas, porque es muy entretenido, pues ustedes pueden diseñar su motor Stirling y no es muy complejo, ¿no? Básicamente, se fijan, son latas, ligas, alambres, y hay muchos modelos, ¿no? Hay muchos modelos. Pero a mí lo que me interesa, aparte de que, bueno, si les interesa ahí ensuciarse las manos, pues que ahora sepan cuál es la teoría tras estos modelos sencillos, ¿no? Entonces, si yo quiero entender, por ejemplo, cuál es la física o la ingeniería a través de estos motores, pues tengo que empezarme a empapar de la teoría, ¿no? ¿Y cuál es la teoría? Pues les digo, bueno, pues si les interesa, pues aquí les pongo 4 videos. Bueno, al final es el video que les puse ahí del Stirling que se me hizo bien interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo un motor Stirling que funciona con energía solar, que sería maravilloso poder tener motores Stirling que funcionen con la energía del sol, porque estos son los menos contaminantes, ¿no? Ahí viene la explicación de las 4 etapas, y aquí les explican las múltiples aplicaciones, ¿no? Bueno, aquí les planteo varios documentos. Aquí les pongo lo que ustedes ya vieron, que para poder entender un motor, pues tengo que ver cuál es la temperatura, ¿no? Esto, de hecho, es lo que están viendo ahorita, la teoría cinética, ¿no?
Pero ¿por qué puse este tema? Pues porque por aquí, bueno, aquí viene la famosa constante de Boltzmann, pero al final viene lo que le llaman la equipartición de la energía, que es lo que les digo, que si tengo átomos que se mueven en una dirección, pues voy a ver átomos que se mueven en otras direcciones, ¿no? Y aquí viene el famoso 3 medios de KT, ¿no? Pero también algo, si ya me quiero especializar en este tipo de temas, pues voy a ver que pueden existir moléculas monoatómicos y diatómicas. Y entonces esa equipartición de la energía va a variar. Por ejemplo, en gases monoatómicos es 3 medios. En gases diatómicos son 5 medios. ¿De dónde viene esto, 3 medios y 5 medios? Pues que si yo tengo gases monoatómicos, pues voy a tener lo que se llaman diferentes grados de libertad. ¿Y eso qué se llaman grados de libertad? Pues que yo puedo tener movimiento, los átomos pueden rotar, rotar o pueden vibrar. Es decir, van a poder moverse. Y dependiendo de si es monoatómico o diatómico, sus grados de libertad van a cambiar. Esto parece hasta un poco psicológico, ¿no? Ustedes dicen, bueno, pues también sabe que cuando uno está en una sociedad, pues también va a haber grados de libertad en esas, o en la familia, ¿no? Por ejemplo, va a haber papás, pues que nos van a dar más, nos van a permitir tener un poquito más de libertad que otros papás, ¿no? Es decir, que nos van a permitir mover más o mover menos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que tenía amigos que ellos, sus grados de libertad estaban bien restringidos. Por ejemplo, decía el papá, aquí todo mundo que esté en mi casa debe estar antes de las 10 de la noche, porque si no, se quedan en la calle. No, pues ahí uno va corriendo a llegar antes de las 10 de la noche, ¿no? Me tocó amigos que se tuvieron que quedar en la calle porque llegaron a las 11 y el papá ya no los dejó entrar, ¿no? No, pues eran papás bien rígidos, ¿no? En cambio, había papás que le decían los hijos, bueno, me voy a una fiesta, regreso hasta mañana. No, pues está bien, nada más avisa que estás bien y regresa cuando quieras, ¿no? Pues qué papás buena onda, ¿no? Bueno, pues así también las moléculas, ¿no? De que cuando yo eh, tengo un gas monoatómico, pues la energía interna, la energía interna es 3 medios de NKT. En cambio, si tengo un gas diatómico, ya no es 3 medios, sino es 5 medios, ¿no? Y este es un cálculo estadístico. Entonces, esto lo puse porque nosotros vamos a utilizar un gas diatómico y vamos a utilizar el 5 medios, ¿sí? Luego viene algo que se llama la capacidad calorífica. ¿Qué es la capacidad calorífica? Pues como su nombre lo dice, es la capacidad que tiene un gas de almacenar o ceder energía, ¿sale? Y entonces aquí están las capacidades caloríficas, ¿sí? Bueno, y aquí ya vienen las matemáticas, ¿no? Vienen muchas matemáticas, pues que hay que leerlas ahí con cuidado y ver para poder entender los procesos, ¿no? Los procesos, por ejemplo, esta es la ecuación para un gas, para un proceso adiabático, ¿no? Esta es una ecuación famosa por un gas adiabático. Bueno, ahorita lo vamos a explicar paso a paso, ¿eh? Solamente ahorita estoy mostrando los documentos. Los documentos. Aquí les pongo un documento donde explico solamente el proceso adiabático. Les dije, ¿qué es un proceso adiabático? Donde es un sistema aislado, donde la energía interna, no hay cambio de energía. O sea, lo que está dentro está aislado de lo que está afuera.
Y al final de cuentas, aquí les pongo cómo se llega a esta ecuación. Que esta es la ecuación para un proceso, esta o esta, ¿no? Para un proceso adiabático. Me dice que la presión por el volumen a la gama, donde a la gama se le llama la constante de compresibilidad y se relaciona con los calores específicos, donde por acá lo dice, ¿no? Aquí dicen la gama para un gas monoatómico siempre va a ser 1.66. Y por ejemplo, para el aire me dan la gama para el aire, ¿no? ¿Y cómo se calcula la gama? Pues comparar lo que se llama el calor, la capacidad específica a presión constante y la capacidad específica a volumen constante. Donde, de nuevo, ¿qué significa? ¿Por qué a presión constante y por qué a volumen constante? Pues porque no es lo mismo calentar un gas cuando la presión no cambia a que cuando el volumen no cambia. ¿Sí? La capacidad del gas es muy diferente. ¿Sí? Bueno, pues eso también lo vamos a explicar con más detenimiento cuando estemos aquí explicando el applet. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Pues mediante un applet hay que comprender el ciclo de Stirling. ¿Sí? Hay que leer o ver los documentos. Y ahorita lo que me interesa es de que la cosa central de la práctica va a ser la siguiente. Vamos a abrir un applet, vamos a descargar el applet y vamos a ver que este applet del motor Stirling o del ciclo Stirling tiene tres parámetros importantes, que va a ser la temperatura en 2 puntos, en A y B, el volumen también que va a haber en A y en B, y la presión. Es decir, que en el Stirling, pues lo que importa es la temperatura, el volumen y la presión. Y esos valores los vamos a poder seleccionar nosotros. O sea, cada integrante del equipo va, ahora aquí sí va, como esto es muy importante, o si cada integrante del equipo va a seleccionar sus parámetros y va a demostrar que los parámetros que eligió, con los parámetros que eligió, cuando yo ejecute el applet, voy a ver que el applet automáticamente me va a calcular el trabajo realizado, el calor absorbido y el calor cedido. Y los 3 parámetros vamos a ver que se expresan en una unidad que se llama atmósfera litro, que se pone como ATM litro. Y esta es una unidad de energía. Y pues yo la voy a transformar en joules, ¿no? Voy a ver cómo la atmósfera litros, cómo las transformo en joules, porque los joules es la unidad más utilizada para expresar la energía, ¿no? Y entonces, ¿en qué va a consistir la práctica? Pues que cada integrante va a seleccionar sus parámetros con los que va a jugar y va a demostrar que lo que me da el applet, es decir, el trabajo, el calor absorbido y el cedido, los obtengo mediante eh, las ecuaciones que me da la teoría. ¿Sí? Por eso que dice aquí, jugará con el applet y verificará que los cálculos en el applet coinciden con los determinados por las ecuaciones que explica el ciclo Stirling. De nuevo, cada integrante proporciona sus datos para diseñar el reporte y se sube el reporte a Carro, ¿no? Creo que eso ya es una dinámica que ustedes ya conocen, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues vámonos a la parte importante, ¿no? Abrimos el applet, ahorita yo ya lo abrí. Está aquí. Esta es la página donde reside el applet, ¿no? Donde aquí me explican
aquí empiezan con un motor Stirling, ¿no? Que utilizan focos fríos, focos calientes, y me ponen la teoría, ¿no? ¿Sí? Me dicen, en un ciclo Stirling consta de 4 etapas, de 1 a 2, que es una expansión isotérmica, es decir, cuando voy de 1 a 2, la temperatura no cambia, pero sí cambia el volumen. Entonces aquí hay una expansión. Después de 2 a 3, este es un proceso isocórico, si se fijan, o a volumen constante, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en el volumen isocórico? Que el volumen no cambia, pero lo que cambia es la presión, se fijan. Paso de una presión alta a una presión baja. Y entonces aquí está el proceso de 2 a 3. Y luego del 3 a 4, de nuevo es isotérmica. Y aquí hay una compresión. Es decir, porque voy de un volumen mayor a un volumen menor. Y por eso dicen el proceso de 3 a 4 vuelve a ser isotérmico. Y después del 4 al 1 vuelve a ser isocórico. ¿Sí? Y aquí calcula los calores, ¿no? Del 4 a 1 vuelve a ser isocórico, ¿no? Y entonces, bueno, y aquí dicen, ¿cómo se calcula? Dice, en un proceso isocórico o a volumen constante, el trabajo realizado es cero. Así se caracteriza un proceso isocórico, que cuando no hay cambio en el volumen, hay una gran fuerza. Es decir, cuando voy de aquí a aquí, de aquí a aquí, vamos a ver que ahí al interior del gas hay una gran fuerza, pero el gas no se expande, se mantiene ahí siempre el mismo volumen. Y entonces, como no hay cambio en los procesos isocóricos, no hay trabajo, es lo que me dicen aquí, ¿no? Bueno, aquí o acá, ¿no? En el 2, del 2 al 3 o del 4 al 1, ¿no? Del 2 al 3 o del 4 a 1. Son procesos donde no hay cambio en el volumen. Y entonces ahí no hay trabajo. ¿Y dónde es donde va a haber trabajo? Ah, pues del 1 al 2 y del 3 al 4. Así de simple, ¿no? Y entonces digo, pues yo ya calculo el trabajo de 1 a 2 y de 3 a 4. Y ahorita vemos de dónde vienen estas fórmulas, ¿no? Y entonces, pues voy a calcular el trabajo total, ¿sí? Donde sumo el trabajo que hubo de 1 a 2 y de 3 a 4. Y entonces, por ahí va a haber un signo menos. ¿Por qué? Por ahí va a haber un signo menos. Ah, pues porque aquí hay una expansión y aquí hay una compresión. Es decir, en un sistema voy a dar trabajo y en otro voy a sacar trabajo, ¿no? Y la diferencia me va a dar el trabajo útil. Bueno, y aquí me calculan todo, ¿no? Bueno, esto se los explico paso a paso, más detalladamente en el documento que viene ahí ahí en Classroom, ¿no? Aquí me ponen un generador de Stirling que tienen en España. Bueno, en Edimburgo, ¿no? No creo que esto debe ser Inglaterra, no sé dónde es Edimburgo, ¿no? Bueno, pues, aquí les dan toda la teoría, ¿no? Les ponen un ejemplo. También ahí ya se los explico con más detalle. Y básicamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, pues aquí dicen, suponga que el gas es diatómico, que puede ser hidrógeno o nitrógeno, H, H2 o N2, ¿no? Obviamente que oxígeno, yo no pondría aquí oxígeno, ¿no? Porque el oxígeno, acuérdense, es muy explosivo, ¿no? Bueno, y me dicen que de modo que el calor específico a volumen constante es 5 medios de R, ¿no? De nuevo, ¿de dónde sale este 5 medios? De las famosas grados de libertad, ¿no? ¿Y en qué consiste el applet? Pues aquí me dicen, bueno, aquí me ponen un clásico pistón o un clásico motor del ciclo Stirling, ¿no?
el cual me dicen, primero, acuérdense, este es el punto A, el punto B, el punto C, el punto D y regreso a A, ¿no? Y entonces ya se dieron cuenta por qué es un ciclo, ¿no? Porque empiezo, sigo una trayectoria y regreso y se cumple el ciclo y se vuelve a repetir. ¿Cuántas veces? Pues los que yo quiera, ¿no? Y entonces en particular me dicen, bueno, y aquí tengo un gas, ¿no? De nuevo aquí tengo las pelotitas del gas y tengo millones de pelotitas aquí, ¿no? Moléculas de gas. Y digo, ¿qué pasa si la temperatura aquí es 450 Kelvin? Cuando llega, esta va a ser la temperatura, cuando pase desde aquí hasta acá, vamos a ver que nunca va a cambiar esta temperatura. Después de aquí a acá, va a ser va a ser una, un proceso isocórico y se va a hacer a 8, se fija, se va a hacer a 8, primero, cuando, aquí empieza en 4, ¿no? Estoy en 4. Dicen, pues este 4 corresponde al volumen, ¿no? Y este 8 corresponde a la expansión que está aquí. Y entonces decimos, ¿y la presión? Esta es 15 atmósferas, ¿no? Y entonces digo, bueno, si yo elijo 4, voy de 400, 300 va a ser esta, la isoterma, ¿no? Bueno, para que lo vean, para no, simplemente juego con estos datos, de 450 a 300 en la temperatura, en el volumen de 4 a 8 y la presión en 15 atmósferas. Digo, le doy nuevo y ejecuto. 450. ¿Sí? Aquí cambia la temperatura y luego se ejecuta 300. Igual aquí va a cambiar la temperatura. De nuevo llego a 450 y vean qué pasa en el pistón. ¿Sí? Entonces primero tengo gas muy caliente. Aquí el gas cambia su temperatura sin cambiar su volumen. Después se ejecuta a 300 Kelvin y luego se vuelve a calentar el gas. Es decir, que si yo caliento y enfrío el gas y hago que el gas, los cambios se hagan también, la variación de temperatura se haga a volumen constante, puedo tener un motor Stirling. Y así es como funciona el motor Stirling. Así de sencillo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ustedes? Pues lo que hay que hacer es comprobar que estos valores que me da el applet, me dicen, aquí el trabajo que hizo el motor fue de 13.9 atmósferas al litro. El calor que se absorbió fue de 41.6. Y el calor cedido es de 27.7 atmósferas litros. Es decir, lo que pretende la práctica es de que ustedes pues vean de dónde salen estos numeritos, que apliquen las ecuaciones teóricas que me da que viene ahí en la teoría, y vean que se cumplen estos numeritos, ¿no? Bueno, obviamente aquí sucede algo muy curioso, ¿no? ¿Qué pasa si el calor absorbido, que son 41.6 atmósferas al litro, le restan 27.7? ¿Cuánto creen que les va a dar?
Dice, el calor que se absorbió menos el calor que se cedió, en principio, ¿qué me debe dar? ¿El trabajo? El trabajo, ¿verdad? Compruébenlo, 41.6. Quiten, réstenle 27.7. ¿Les da 13.9? A ver, dejen ir por mi calculadora. 41.6 menos 27.7. Exactamente me da 13.9, ¿no? ¿Se fijan? Principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y es lo que les decía, ¿no? Ah, pues si yo caliento, si a un gas lo caliento y luego lo enfrío, pues si calculo el calor que absorbió y el calor que se dio, pues yo puedo ver el trabajo útil. Y entonces, pues este motor me sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque puede hacer trabajo. ¿Sí? Y obviamente aquí lo que le falta al applet, no me calcula cuál es la eficiencia. Es decir, qué tan bueno es este motor. Pues vamos a ver que también las eficiencias de estos motores no son tan altas, ¿eh? Deben ser eficiencias muy bajas, ¿no? Bueno, pero con esas eficiencias son suficientes para que la humanidad les haya sacado provecho, ¿no? ¿Sí? Entonces, dicen, bueno, entonces yo les voy a presentar lo que hice. Yo siempre juego con los valores que me da por default el applet, ¿no? O sea, yo les voy a demostrar que si parto de 450, que es la temperatura cuando fui de aquí a acá, cuando fue el proceso isotérmico, ¿no? Y luego cuando fui de 300, es decir, cuando fui en la línea azul, que siempre se ejecutó a 300, ¿se fijan? Bueno, aquí sí cambia la temperatura, ¿no? Pasa de 480, de 450 a 300, ¿no? Pero ya en esta trayectoria no cambia, ¿no? Y vuelvo, aquí se vuelve a calentar, ¿no? Es decir, que aquí caliento, si quieren aquí en frío, ¿no? Y entonces al hacer esos cambios de calentamiento, enfriamiento, lo que logro es sacar trabajo. Y saco un trabajo de 13.9 joules en cada ciclo, ¿eh? Esto es en cada ciclo, ¿no? Si esto lo hago que se repita 10 ciclos, pues voy a sacar 10 veces esto, ¿no? Así es como funciona un auto, ¿no? Bueno, entonces, dice, bueno, pero ¿qué pasa? Si ahora ustedes cada uno de ustedes va a elegir sus parámetros. Pues de nuevo, ¿cuántas variables tengo? Pues tengo 3 variables, temperaturas, volumen y presión. Entonces digo, pues yo puedo, ¿cómo podemos jugar? Pues ahorita la que se me hace más sencilla, por ejemplo, decir, bueno, no cambiamos, que todos los integrantes mantengamos 400 y 300, y 4 y 8, y solamente cambiemos un factor. Por ejemplo, la presión, ¿no? Dice, ¿qué pasa si ahora yo le pongo, por ejemplo, 20, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues se fijan, obtengo mayor trabajo. ¿Se fijan? Pasé de 13 punto y algo a 18 punto algo, ¿no? Pero incrementar la presión, pues también tiene implicaciones. Como va a haber presiones más altas, pues debo tener materiales que resistan esas presiones, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ya me di cuenta que yo puedo variar la presión dejando constante lo demás, ¿no? Y entonces digo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ahora pongo 5? Pues ahora veo que voy a sacar poco trabajo, pero sigue funcionando mi ciclo, ¿no? Obtengo menos trabajo, pero bueno, pero funciona, ¿no? ¿Sale?
Obviamente pueden decir, bueno, ¿y esto qué significa? Estas rayitas, ¿qué significarán? De manera práctica, ¿qué significarán estas rayitas? ¿Qué se imaginan ustedes? Este sistema, ¿qué me representa? Si se fijan, se pone de blanco a rojo. ¿Qué me quedará decir con esto? El Apple. Ah, pues acuérdense que yo estoy calentando, luego enfriando. Ah, pues este es un disipador de energía, ¿sí? Que es el que me permite enfriar al gas. ¿Sí? Bueno, pues se fijan que, pues ustedes ya sacan aquí una conclusión muy importante, ¿no? Que si yo no varío la temperatura y el volumen, veo que a mayor presión de funcionamiento de la máquina, pues va a haber mayor trabajo. Bueno, pero dicen, pero esta es una opción. ¿Qué otra opción podrían hacer? Dice, ¿qué pasa si ahora mantengo constante la presión, pero ahora cambio mis temperaturas? Pueden decir, bueno, son 300 Kelvin. Acuérdense que nosotros ya vimos cómo pasamos de centígrados a Kelvin, ¿sí? Acuérdense, dijimos la temperatura Kelvin es igual a la temperatura centígrada más 273. Entonces, si quieren ver 300 Kelvin, ¿a cuántos centígrados equivalen? Pues simplemente digan, pues si yo conozco los Kelvin 300 y sé que 300 debe ser igual a la temperatura centígrada más 273, entonces si quiero conocer los grados centígrados a los cuales equivalen 300 Kelvin, pues a 300 quítenle o réstenle 273, que van a ver que les va a dar 27 grados centígrados, ¿no? Porque les queda 300 menos 273, ¿no? 27, que esta es temperatura ambiente, ¿sí? Esta es la temperatura ambiente. Por ejemplo, dicen, bueno, pero ¿qué pasa si ahora yo dejo constante la presión, igual el volumen no los cambio? Y por ejemplo, digo, y cambio la temperatura ambiente. Por ejemplo, ahora lo pongo, por ejemplo, 400, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me ocurre 400, ¿no? Y le digo nuevo, ¿no? ¿Bien qué sucedió? ¿Qué pasó cuando pusieron 300? 300 obtienen 13.9. ¿Qué pasa? Dicen, si ahora la temperatura ambiente o la temperatura baja se aproxima mucho a 450. ¿Qué es lo que van a ver? Que el trabajo cambia, se hace menor, ¿no? Digo, no, entonces no me conviene 400. Bueno, si quiero hacer el experimento, lo pueden hacer con 400, ¿no? Dice, mejor le pongo un valor más alejado de 450, por ejemplo, 200, y vean qué pasa. Ah, se incrementa la temperatura, ¿sale? Se incrementa el trabajo. Y entonces, pues qué curioso, ¿no? Esto es un fenómeno termodinámico muy curioso, ¿no? Bueno, esa es otra manera que pueden ustedes experimentar, que dejen fijo la presión y el volumen y cambien la temperatura B o la temperatura 2 o ambas, ¿no? También pueden decir, no, pues ahora que vaya, por ejemplo, de 500 y 300, ¿no? O de 600 y 400. Ustedes pueden cambiar también los dos focos de temperatura, si se conocen, el foco caliente y el foco frío. ¿Y cuál es la tercera opción? De que ahora cambien el volumen, ¿sí? Que ahora, en lugar de que sea de 4 a 8, pues por ejemplo, ahora sea de 4 a 10, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué va a pasar aquí? ¿Sí?
¿Qué le pasó al... Ah, bueno, primero para que lo comparen con el que yo voy a resolver, ¿no? Yo resolví este. Cuando pasé de 4 a 8, tenía 13.9. Pero ¿qué pasa si ahora la expansión se aumenta de 4 a 10? ¿Qué le va a pasar al trabajo? Pues también se incrementa, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora pues va a haber más trabajo, ¿no? ¿Sí? Obviamente que si lo acerco, por ejemplo, ahora, si le pongo 4, bueno, si le pongo 4, ¿qué va a pasar? Pues no hay trabajo. ¿Por qué? Porque no cambió el volumen. Pues no, si 4 es 4, pues no hay problema, ¿no? Entonces siempre debe ser algo diferente. Por ejemplo, si le pongo 6, pues van a ver que va a haber menos trabajo, ¿no? ¿Sí? Bueno, ustedes tienen ahí 4 maneras. Tienen 4 maneras. Tienen 4 maneras de jugar, ¿no? Entonces yo jugué con estas, ¿no? ¿Sí? De 450 a 300 Kelvin, de 4 a 8 y 15, ¿no? Y demostré que estos valores que me da el Apple son correctos. ¿Cómo se juega con estos valores? Bueno, pues entonces bueno, tengo que regresarme de nuevo no sé para qué me salí. Me regreso a Classroom y el documento que explica esos numeritos es ¿no? El ciclo Stirling, donde ahí les pongo un poquito de historia. Fue inventado desde en 1816, ¿no? Por un cura escocés, pues, que se llamaba Roberto Stirling, ¿no? Y entonces me dicen que, bueno, pues se utilizó en varias aplicaciones domésticas durante muchos años. Y me dice que, pues, una de las ventajas que se ha visto, que tiene mejores eficiencias que cualquier otro motor. Y, y se parece mucho a las eficiencias que se obtienen con el ciclo de Carnot, ¿no? Bueno, aquí me equivoqué, aquí deberías decir ideal, ¿no? No ideal. Aquí en lugar de una D debe haber una L. Y el ciclo de Carnot es un ciclo ideal, ¿no? Y bueno, y como todo motor tiene limitaciones, ¿no? Básicamente por el tipo de gas que se va a emplear, ¿no? La ventaja que en este motor, por ejemplo, yo el motorcito que me compré, bueno, también puedo utilizar gasolina, ¿no? O diésel, pero pues también funciona con alcohol. O inclusive si le pongo una vela, también funcionará con una vela, ¿no? Y bueno, y también siempre los motores va a haber rozamiento, ¿no? Que por eso que en los motores de combustión interna, pues saben que todos los motores de combustión interna o diésel deben tener lubricantes, ¿no? Que es el aceite. ¿Y qué es lo que hace el aceite? Pues evita que en los pistones, como son metales, cuando están subiendo y bajando, pueden friccionarse con la carcasa. Y entonces, para evitar que se genere calor por fricción, pues ahí siempre va a haber gas, va a haber aceite, ¿no? Bueno, esto ya son cuestiones técnicas, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste el ciclo de Carnot? El ciclo de Stirling. Pues básicamente les dije, consta de 4 procesos. El proceso de AB, es un proceso isotérmico, donde la temperatura de AB no cambia. Después, un proceso de BAC, que es un proceso isocórico, que se ejecuta a volumen constante, y la llamé el volumen B. Después, paso de una temperatura TA a una temperatura CD, a una temperatura menor. Y entonces aquí
que es un proceso isotérmico de nuevo, a una temperatura menor a TC, acuérdense, es menor a AB, ¿no? Y después, el último proceso es de DA, que es un proceso isocórico, pero se ejecuta a una presión mayor, ¿no? ¿Sí? También ahí hay una presión mayor. Bueno, entonces aquí lo que hago, explico paso a paso qué pasa cuando voy de A a B. Dice, consiste en una expansión isotérmica. ¿Por qué expansión? Porque voy de un volumen A a un volumen B. Y el volumen A, pues es menor al volumen B, ¿no? Acuérdense que yo fui de 4 a 8, ¿no? Y supongo que los números de moles se mantienen constantes, ¿eh? También eso algo que hay que mencionar, que no hay fugas de gas en el pistón, que el gas está herméticamente cerrado, ¿no? Y el volumen se incrementa de A a B, ¿no? Bueno, pues aquí es lo que se ve en la gráfica, ¿no? Y entonces aquí viene una aseveración muy interesante. Me dice, cuando yo tengo un proceso isotérmico, el proceso isotérmico se va a caracterizar que como el gas, cuando fui de A a B, se, mantiene su temperatura, no cambia la temperatura, entonces se dice que ahí no va a haber cambio en la energía interna. Es decir, que cuando yo expando, el gas no se va a calentar ni se va a enfriar, siempre se va a mantener a la misma temperatura. Y entonces eso se dice que un proceso isotérmico se caracteriza porque su energía interna no cambia, es decir, es cero. Eso es muy importante. Si aplicamos la primera ley de la termodinámica, si se acuerdan que les dije la primera ley de la termodinámica, que la energía térmica que se le da a un sistema se transforma en trabajo y se transforma también en energía interna. Pero con un proceso isotérmico no hay cambio de energía interna, pues todo el calor que hice, todo el calor que se aplicó de aquí a acá, ¿en qué se utilizó? En hacer trabajo para que el gas pasara de AB. Y entonces es lo que me dicen aquí. Ah, cuando en un proceso isotérmico, todo el calor que se aplicó cuando fui de A a B se transformó en trabajo. ¿Sí? Y esa es la característica del isotérmico. ¿Y cómo se calcula? Ah, pues aquí se calcula como la presión por el cambio en el volumen. Ahí les expliqué que si yo multiplico presión por volumen, les dije, la presión se mide en pascales, newton sobre metro cuadrado. El volumen se mide en metros cúbicos. Si yo multiplico pascal por metro cúbico, pues me queda newton sobre metro cuadrado por metro cúbico, me queda newton por metro. Entonces, esto tiene unidades de joules. Y entonces me dice, si tú quieres calcular el trabajo que hiciste cuando fuiste de A hasta B, simplemente lo que tienes que calcular el área bajo la curva. Si se acuerdan, hicimos ejercicios de cómo se calculan. Vimos que el trabajo es el área bajo la curva. Y entonces, para calcular el trabajo que hay en toda esta curva, el área que está abajo de esta curva, tengo que ver la integral. No sé si ya en cálculo empezaron a ver integración,
pero sí les van a ver que cuando empiecen a ver la integración, les van a decir, es calcular el área bajo la curva. ¿Y cómo calculo el área? Pues debo saber integrar. Bueno, en el caso de que todavía no les han enseñado la integración, entonces ahí pues mañana les tendría que enseñar las nociones básicas de una integración. Pero lo que me está diciendo aquí, todo esto que están viendo aquí, lo que me están diciendo, tú lo que debes es sumar toda el área que está aquí abajo, ¿no? Y entonces aquí tenemos que ver algo que se llaman las sumas de Riemann. ¿Cómo se suman? ¿Cómo se integra el área bajo la curva? Pues lo que hago es, pongo aquí muchos rectangulitos y los sumo. Y esa suma me va a dar la suma de toda esta área, ¿no? Y eso se llama una suma de Riemann. Y entonces, bueno, supongo que eso se los van a enseñar en cálculo. Y entonces eso se pone así. Simplemente como la presión por el cambio en el volumen me va a dar el trabajo. ¿Y de dónde a dónde va a variar? Pues cuando fui de A a B, ¿no? Y esta se llama una integral definida. Después, ¿acuerdan la ecuación que tuvimos de la teoría cinética? Van a ver que la presión se puede expresar así. Esto viene de la teoría del gas ideal, de la ecuación del gas ideal, que me dice que la presión se puede expresar como N por R por T por B. Pero como N, R y T es constante, esa la puedo sacar de la integral y solamente me queda dB en dB. Y después les van a enseñar que si yo saco esta integral, esta es la integral de un logaritmo. Y entonces por eso que me va a quedar el logaritmo en el límite superior menos el logaritmo en el límite inferior, ¿no? Sí. Muy probablemente esto todavía no se los enseñan, ¿no? Pero créanme que cuando ustedes les enseñen a derivar, a integrar de B en B, les van a demostrar que es igual al logaritmo. Y tengo que evaluar en los extremos, que siempre es el valor de la función superior, en el límite superior, menos en el límite inferior. Y ustedes saben que la resta de logaritmos es igual a la división. ¿Sí? Que el logaritmo de B entre A, pues es igual a la resta de los logaritmos, nada más que aquí lo veo al revés, ¿no? Y esta es la ecuación 1. ¿Sale? Y ese es en el proceso isocórico. En el proceso isotérmico. Con esta ecuación, con la ecuación 1 voy a calcular el trabajo. Después viene en el proceso isocórico. En el proceso isocórico, ya les dije, en el proceso isocórico me dicen que no hay trabajo mecánico. Y entonces en un proceso isocórico, si aplico de nuevo la primera ley de la termodinámica, que me dice que el calor se transforma en trabajo y en energía interna, como en un isocórico no hay trabajo, entonces, ¿qué me dice la primera ley de la termodinámica? Que todo el calor proviene del cambio en la energía interna. Ustedes vieron que cuando pasé de B a C, aquí sí había cambio en la temperatura. Aquí pasé de 450 a 300, ¿no? Y en cada punto la temperatura iba cambiando. Si la temperatura cambia, pero no hay cambio en el volumen, pues dice, no hay trabajo, pero el gas sí se calienta, ¿no? O se enfría, ¿no? Más bien aquí cuando iba de aquí a acá, el gas se enfriaba, ¿no? Y cuando voy de aquí a acá, el gas se calienta. Y entonces, ¿cómo se calcula esto? Pues aquí viene una fórmula muy interesante. Si yo quiero calcular la cantidad, el calor que hubo de aquí a acá,
Si quieren el calor de enfriamiento, porque aquí pasé de 450 a 300, pues simplemente aplico esta fórmula. Número de moles por el calor específico a volumen constante por el cambio de temperatura. Cuando pasé de CD, cuando pasé de AB a CD, ¿sí? Simplemente va a ser la temperatura que hay aquí menos lo que había acá, ¿sale? Y va a haber un signo menos, claro, porque se está enfriando, ¿no? Y entonces esta es la ecuación 2, ¿sí? Entonces aquí llevamos ya dos ecuaciones importantes. El trabajo en un proceso isotérmico, el calor en un proceso, en el proceso isocórico. Aquí simplemente lo que hice es saqué el signo menos, ¿no? Y me queda, y estos se invierten, ¿no? El TA menos TCD, ¿no? Bueno, donde CB es el calor latente, bueno, también se le conoce como calor latente a volumen constante, ¿no? El proceso de CD, pues ya vimos que es de nuevo un proceso, cuando voy de C a D, de nuevo es un proceso isotérmico, y, que, y hago la misma ecuación, aplico la integral, solamente que ahora va a haber un signo menos, ¿no? Porque ahora voy en una compresión, voy de un volumen mayor a un volumen menor. Entonces ahí va a haber un signo menos. Y esta es la otra ecuación importante, la ecuación 3, que es el trabajo cuando fui de C a D. Y finalmente de D a A, pues de nuevo eso es un proceso isocórico, llego a esta ecuación, ¿sí? Y ahora, pues va a ser positivo, ¿por qué? Porque ahora voy de una temperatura menor a una temperatura mayor. Entonces ahí va a haber un calor positivo, ¿no? Y es la ecuación 4. Entonces, resumiendo, para poder determinar los valores que me dé el applet, tengo que aplicar la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3 y la ecuación 4, ¿no? Bueno, ya después lo demás es, ¿cuánto vale la variación en la energía interna? Pues aquí lo que se demuestra, que si sumo la energía interna en todos los procesos, A, B, acuérdense que aquí es 0, en los isotérmicos es 0, este es 0 y este es 0. Entonces digo, ¿y cuánto vale en BC? Ah, pues ya lo tengo acá, ¿no? En la ecuación 2, ¿no? ¿Y cuánto vale en DA? Ah, pues ya lo tengo aquí. Entonces sustituyo y veo que este término es el negativo de este. Y entonces digo, ah, pues la variación en la energía interna debe ser 0 en un ciclo Stirling, ¿sí? ¿Y cuánto vale el trabajo? Ah, pues ya solamente vimos que hay trabajo en AB y en CD. Pues simplemente sustituyo la ecuación 1 y la ecuación 4, ¿no? Y me queda esta ecuación. Y así calculo el trabajo total. Ah, bueno, ya se me está acabando el tiempo. Bueno, aquí lo que les explico, que de qué depende las eficiencias, pues va a depender de cómo elija la diferencia en temperaturas. También va a depender de la relación de compresión y el gas empleado, si es monoatómico o diatómico, ¿no? Bueno, y aquí les explico cómo se calcula el calor absorbido, ¿sí? Pues ahí está la fórmula, que es esta. Así se calcula el calor absorbido. Simplemente, ¿qué es lo que hice? Pues calculo el calor en CD más el calor en DA, ¿no? Y me queda esta ecuación. Y ahí los explico con dibujitos, ¿no? Que algo es interesante. ¿Y cómo calculo la eficiencia? Pues también con la ecuación 8, ¿no? Entonces, hay una leída con detenimiento porque ya me quedan 2 minutos. Y ya en el desarrollo experimental, pues ahí les explico lo que hice.
Ahí tomé varias capturas de pantalla, donde estuve viendo paso a paso cómo iban cambiando los valores en los cuatro procesos, ¿no? O en las 4 etapas. Y bueno, ya les explico cómo funciona el asunto, ¿no? También puedo ir pausando el applet para ver los valores. Y finalmente lo que hago, pues compruebo, ¿no? Pongo mis datos con los cuales jugué, ¿no? Y aplico las ecuaciones en cada proceso. Y obtengo, por ejemplo, para el proceso AB, obtengo este valor, 41.59, y lo transformo a joules, ¿no? Donde les digo que una atmósfera equivale a esta cantidad de pascales y un metro cúbico equivale a esta cantidad de litros, ¿no? A 1000 litros. Y obtengo que 41.59 atmósferas equivale a esta cantidad de joules, ¿no? Igual calculo el trabajo de VAC utilizando esta ecuación porque tengo un gas diatómico y calculo los valores, ¿no? Aquí. Y lo transformo a joules, ¿no? Igual en el proceso CD, que de nuevo es un isotérmico, hago lo mismo, llego a 27.73 y calculo sus joules. Igual de CAD, calculo. Y con estos valores que obtuve, demuestro que cuánto vale el trabajo, ¿no? Cuánto vale el trabajo en todo el ciclo. ¿Sale? Y también calculo la eficiencia. Y ahí calculo el calor cedido, el calor absorbido. Y si ustedes ahí leen con cuidado, pues van a ver que el applet está correctamente diseñado. Y me permitió comprender la máquina de Stirling, cómo funciona y por qué funciona, ¿no? O cuáles son los procesos que se dan al interior de la máquina, ¿no? Bueno, denle una leída y mañana si hay dudas en algo de esto, pues mañana lo vemos con más detalle, ¿no? Entonces ya me callo porque ya son 9:30, ya tiene que irse a clase, ¿no? Bueno, entonces aquí le dejamos y que tengan, pues buen día y nos vemos mañana. Gracias, profe, hasta mañana. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Sí, hasta luego. Hasta luego, profesor. Sí, hasta luego.